Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó. Mari Compuché, Mari Pulamien. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Hoy, acá, haciendo patria, acompañadas por Diana Lenton. Bienvenida. Hola, Sandra. Gracias. Buenas noches. No me saqué la bufanda y siento que hay... Mejor estar abrigada. Sí, sí. Gracias por venir. No, al contrario. En este feriado. Pero bueno, la verdad que van a ser una jornada súper importante, cumpliéndose los 100 años de la masacre de Napalpí. Y entonces queríamos compartir un poco con ustedes y bueno, con otras compañeras que se van a ir agregando. Y queríamos comenzar con un audio de nuestro Lamien Mauro Millán, justamente pidiendo justicia, ¿no?, por Lamien Matías Santana. Venimos difundiendo y queríamos sumar su voz. Bien, Mari Compuché, Papayangan, Chachayangun, Ka Tripaché, Mari, Inche Mauro Millán Nigui, Inche Talonco, Fachanto Maita, Quiñeque Ungunepiam, Winkas Ungunepiam, Hueluta Pichichalian Mapudungumuten, Compuché, Peu Magelenta, Come Miaguayman, Comer Palaiman, Com Pupeñi, Pulangien, Puenianay, Fachanto ta Quiñeque Zungunentati. Bueno, saludo a la gente mapuche, gente no mapuche, para hacer un breve aporte de una situación que se complejiza en los territorios, no solo en el territorio mapuche, sino en todo el territorio de este estado, este país, cuando las promesas de represión empiezan a materializarse. Claramente son los pueblos, los sectores que luchan, los primeros en afectar su vida de paz o de armonía. Eso está pasando en el territorio mapuche. Vemos cómo ha ido avanzando este proceso de persecución, judicialización, y asesinatos también. Y no se lo adjudico solo al gobierno de este Trister, de este bufón que tenemos como presidente, sino también es necesario no solo adjudicarlo, sino hacer una lectura de lo que sucedió años atrás con gobiernos pseudos progresistas que fueron planteando también una avanzada del extractivismo sin control, de una avanzada de los grandes latifundios, esto acá en esta parte, en territorio mapuche, de la extranjerización con el aval claro y permanente del Estado, y ni que hablar ahora en estos tiempos donde hay un presidente que dice que es un topo, que viene a destruir al Estado, y plantea sus súbditos el falso dilema, ¿no?, de la soberanía a partir de la presencia del pueblo mapuche en esta parte. Bueno, todo esto, así brevemente, ha configurado un escenario de muchísima violencia. Están queriendo llevar adelante estas nuevas leyes que, aprobadas y financiadas por el extranjero, que es el RIGI, estas leyes que vienen a fomentar el extractivismo sin ningún tipo de escrúpulo, va seguramente a generar mucha violencia sobre los pueblos indígenas, sobre el pueblo mapuche. Se está creando un cuerpo represivo de unidades represoras de la misma policía estatal, la seguridad productiva que le llaman. Eso significa que van a estar custodiados como si fuesen guardias privados, nada más que financiados por el propio Estado, por la propia gente, para custodiar el extractivismo, la contaminación, la destrucción. Este federalismo represivo está siendo pergeñado y avalado por prácticamente todos los gobernadores, a excepción de algunos. En el caso de Chubut, por ejemplo, Torres,
que viene de un riñón de la sociedad rural, vinculado a la sociedad rural permanentemente, a lo largo de toda su vida, y bueno, patrocinado por uno de los principales corruptos de esta parte, de estas latitudes, de esta provincia de Chubut, que fue Das Neves, fue su patrocinador. Está llevando adelante como uno de los mejores alumnos, ¿sí? De las políticas de contaminación y extranjerización y muerte que está planteando ni más ni menos que el topo de Milei. Creo que es uno de los principales alumnos o soldaditos de este proyecto, es Torres, que es el gobernador de Chubut. Y vemos también que al unísono la justicia o el aparato judicial, o quienes dominan, ¿sí?, este aparato, que son jueces vinculados a los negocios inmobiliarios, vinculados a familiares. Bueno, podemos mencionar a Pichetto, que tiene familias metidas en la justicia, jueces metidos en la justicia. Pichetto es un personaje que tendría que, bueno, rendir cuenta de tantos carpetazos, de tanta difamación, de tanto odio. Yo a veces pienso por qué eleva su discurso a un odio como, no sé, la antesada de lo que fue el nazismo, ¿no? Cuando empiezan a plantear la pureza racial, cuando empiezan a plantear, bueno, acá en Argentina, echando mano al lunfardo, hablan de los truchos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Pichetto? ¿Quién es Torre? U otros gobernadores como el de Mendoza, que plantean la legitimidad racial, ¿no? Como si fuesen dioses, y impulsan, bueno, leyes, la derogación de leyes que ya pensábamos nosotros que estaban bien cimentadas en este estado, pero evidentemente tiene una situación de fragilidad el orden jurídico de este país. Eso sí, le plantean seguridad jurídica a las multinacionales, a las empresas, que claramente los van a beneficiar a ellos, porque toda esta pantomima que hicieron de la casta está vinculado ni más ni menos a fomentar y tratar de que la gente tarde en reaccionar cuando vuelvan a darse cuenta de que los sectores que más se beneficiaron son siempre exactamente los mismos. Y todos estos personajes que nombré, que tendría que nombrar también a Patricia Bullrich, un personaje siniestro, no solo para el pueblo mapuche, sino para todo el arco político de este país, ¿no? Que esté gobernando hoy, que sea parte de un gobierno, cuando el propio ciudadano la dejó en tercer lugar y hoy está gozando de un poder que ya sabemos lo que significa, que estos personajes de la alta burguesía, ¿no? Bullrich, Pueyrredón, estén al mando ni más ni menos de la vida de las personas, ¿no? A través del Ministerio de Seguridad. Bueno, situación compleja, a eso lo tengo que plantear cómo impacta y cómo se materializa, ¿no? Dije hace un rato, con todas estas acciones jurídicas judicial que pesan sobre el pueblo mapuche y fundamentalmente sobre las luchadoras y luchadores. Lo tenemos al Peñi Matías Santana, hoy preso, ¿sí? Preso en la cárcel de Esquel, la unidad 14, sin juicio, sin ningún tipo de condena. Se lo acusa de usurpación, ¿no? Nosotros decimos, no sé, lo podemos traducir en las grandes ciudades como desde el Gran Buenos Aires a el Comodoro Rivadavia, Esquel, si tendrían que, bueno, condenar a todos los que ocuparon terrenos, por el delito de usurpación, digo, tendrían que haber cientos de miles. Bueno, no lo hay porque sería una aberración, pero sí hay mapuches, como el caso de Matías Santana, que están presos sin ningún tipo de motivo, pero para no exagerar, sin ningún tipo de motivo, violándose sus derechos de manera absolutamente sistemática, impactando en su familia, en sus niños, en sus hijos, en su compañera, la Machi. Bueno, la situación es grave, es muy grave. Por otro lado, la respuesta del pueblo mapuche va a ser seguir existiendo, viviendo, luchando, siendo consecuente con la promesa que le hicimos a este territorio de defenderlo,
Y bueno, eso, y tratando de fomentar la unidad, la lucha, la desobediencia. Ojalá que también esto sea contagioso para los sectores no indígenas y que le pongamos límite a esta gran tiranía que se ha, bueno, que poco a poco se está desparramando por todo este territorio como una nube de muerte. Bueno, desde acá, desde el territorio mapuche, un invierno muy frío, muy helado, mucha nieve, pero sin embargo para nosotros muy normal y natural. Y eso quiere decir también que no hemos perdido el instinto de coexistir con este territorio. Bueno, les mando un abrazo grande. Nehuento Laimón con Pupeñi, Pulanguien, Pubení, Canteta, Huehuafin, Huehuafin, Incalayin, Fachimapumeu. Mañum, al lonco Mauro Millán por este audio, por que siempre tiene las palabras precisas, ¿no? Sobre todo en este contexto, y para poder seguir pidiendo por la libertad de nuestro Lamián Matías Santana, que con total impunidad está preso en la cárcel de Esquel. Y justamente quería que lo pudiésemos escuchar porque estamos hablando de 100 años de la masacre de Napalpí, pero vemos que muchas cosas no han cambiado, al contrario, están recrudeciendo cada vez con más fuerza, ¿no? La represión, la muerte, el odio, el racismo, y bueno, por eso queríamos charlar con vos, Diana, y también con nuestra compañera que está en el Zoom, que es Analía Noriega y forma parte de la Fundación Napalpí. Hola, Analía, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ahí? Ahora mejor está. Hola, buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, se escucha. Ay, escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Bueno, gracias por sumarte, sumar la voz y bueno, por todo lo que van a realizar también, ¿no? El jueves en toda esta movida que van a realizar. Sí, así es, y también ahí sumo y me sumo a estas palabras, ¿no? De pensar que vamos a conmemorar 100 años de lo que fue la masacre de Nacampí, y lamentablemente estamos viviendo situaciones que se asemejan mucho a lo que fueron aquellos reclamos, ¿no? Bueno, un gusto poder compartir con ustedes estas jornadas que vamos a tener el jueves y las diferentes jornadas que se van a llevar adelante también en la provincia. Sí, estamos acá también con Diana, que bueno, seguramente el jueves van a estar juntas, y bueno, ya vienen trabajando y preparando, ¿no? Toda esta recuperación de la memoria. No sé si escucho. Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando, cuando digo nosotros, digo un grupo de personas que conformamos la red de investigadores en genocidio y política indígena y que somos varios de nosotros docentes, hay estudiantes, principalmente de la Universidad de Buenos Aires, pero también de otras universidades. Y venimos trabajando hace bastante con Ana, que es una referente de la Fundación Napalpí, porque ellos son los que han estimulado, ¿no? y promovido la memoria y la historia de lo que había pasado con la gente Com y Mocoit en la masacre de Napalpí, que es una masacre que se produjo en 1924, por eso ahora justo se cumplen 100 años, dentro de una semana, y ellos son los que consiguieron que se realice un juicio por la verdad, que es una forma de juicio, una forma de acceder a la justicia que no implica no hay plata de por medio. Esto es importante decirlo porque a veces hay gente que claro, está con esas cosas, ¿no? Del curro y qué sé yo. Sí. No hay plata de por medio, sino que tampoco se puede encarcelar a nadie porque los protagonistas de esta historia, los protagonistas que son victimarios de esta historia han fallecido. Pero el juicio por la verdad lo que hace es que las víctimas, ya sean las víctimas directas, que todavía hasta hace muy poquito había sobrevivientes directos de la masacre, ancianitos, pero también sus hijos, sus familiares directos, ¿no? Pueden encontrar un espacio donde contar su historia, donde sentirse respetados, sentirse que a la justicia le importa lo que pasó. Por eso el juicio por la verdad
es un modelo de juicio que se inauguró en Argentina. ¿Se acuerdan en la época en que no se podían hacer los juicios contra los criminales de la dictadura por las leyes de punto final y obediencia debida? Claro. Entonces empezaron a hacer algunos juicios, en esos años en que no se podía, se hacen juicios por la verdad. Y hubo algunos juicios muy importantes. Entonces, tomando ese modelo, la Fiscalía del Chaco, federal, ¿no? Justicia federal, pero los tribunales del Chaco pudieron adaptar esa situación y bueno, para eso hubo que hacer todo un trabajo de trabajar sobre todo con las personas, ¿no? En los territorios, Claro. Que pueden dar su testimonio. Todo ese trabajo lo hizo la Fundación. La Fundación Napalpí. En territorio. Además, en la Fundación Napalpí estaba Juan Chico, que es uno de los primeros historiadores indígenas que hemos tenido en el país. Juan Chico, un joven que falleció de COVID, lamentablemente, y que bueno, que es muy, muy recordado y que es siendo muy joven, empezó a trabajar con la gente mayor, tratando de descifrar un poco qué era eso que se contaba pero no se contaba, ¿no? Lo que tiene que ver con lo traumático de la historia, esas historias que por ahí los ancianos a veces dicen algo, pero por ahí tampoco quieren contar tanto porque les da vergüenza, porque les produce dolor. Los jóvenes a veces no quieren escuchar, tampoco nadie se acerca a escuchar cosas tristes. Y entonces, bueno, van quedando esas cosas. Y Juan, junto con otras personas, como Mario Fernández, como David García, de la misma comunidad, de lo que hoy es Colonia Aborigen Chaco, que se llama así, donde estaba antes la reducción de Napalpí, consiguieron armar, ¿no? Todo un argumento a partir de las piezas sueltas, ¿no? A partir de las piezas sueltas, un trabajo de historiador enorme que hizo Juan Chico y que ahora continúa Analía con otras personas que están en la fundación, ¿no? Y a mí me parece que sería muy interesante, porque después podemos contar por ahí más en detalle lo de la masacre, pero sería interesante ahora saber que hubo un juicio, que hubo una sentencia. En esa sentencia la jueza federal reconoció el genocidio de los pueblos originarios de todo el país. Y en el marco de ese genocidio del Estado, porque se demostró que no se podía separar lo que pasó en Napalpí en 1924 de lo que pasó y pasa con otros pueblos originarios en el país, la planificación del exterminio, ¿no? Y de la expropiación territorial y de la utilización de manera forzada de los sobrevivientes, ya sea para el trabajo, la trata de personas, todo eso se demostró. Entonces, la jueza dictaminó que se trataba de un crimen de lesa humanidad en el marco del genocidio de los pueblos originarios en todo el país y recomendó formas de reparación. Y para que se pueda reparar hay una comisión, porque además nosotros sabemos que existe la obligación... ¿Qué sería reparar para el Estado? Bueno, ahí estamos en problemas, ¿no? Porque no siempre estamos de acuerdo por ahí, pero por eso justamente la jueza tuvo el buen tino y sabiendo además que hay una obligación de consulta previa, ¿no? Como siempre decimos, en la que lo manda la Constitución, ¿no? Y el Convenio 169, la normativa internacional, en los asuntos que los afectan. Entonces esto claramente los afecta. Entonces se arma una comisión de seguimiento de la reparación y ahí intervienen tanto el gobierno de la provincia del Chaco, el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos y representantes de las organizaciones indígenas, ¿no? Tanto de la comunidad afectada como de el IDACH, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Y bueno, lo que pasa es que en el medio cambió la situación política, ¿no? Y ahora se hace cada vez más difícil. O sea, tardaron meses desde que asumió el nuevo gobierno, tardaron meses en integrar la comisión con los representantes porque vieron que no se nombran las personas en las secretarías y esas cosas. Entonces, yo creo que podríamos aprovechar que Ana está acá para que nos cuente cómo va el tema de la reparación y del cumplimiento de la sentencia, ¿no? Que mucha gente no sabe. Te dejo la palabra. Ahí aportando a lo que dice Diana, es así. En agosto del año 2022 se conforma lo que es la unidad ejecutora de las medidas que plantea la jueza, que esta unidad ejecutora lo que va a tener es la responsabilidad de hacer el seguimiento, no tiene la responsabilidad de que se cumplan cada uno de estos puntos de la sentencia, ¿no? Y a su vez, algo que logramos consolidar en la provincia también es una mesa ampliada dentro de lo que es la unidad ejecutora
de la cual participan referentes de las comunidades indígenas, directamente, tanto el pueblo Mocoy como del pueblo Com, que son las afectadas directamente en este punto. Se ha trabajado todo un año, se ha avanzado. El equipo, por ejemplo, uno de los puntos era que se continúe con la búsqueda por parte del equipo de antropología forense, y eso se avanzó. El equipo estuvo el año pasado trabajando en territorio. Después otras medidas que tienen que ver con incorporar este caso dentro de lo que es la currícula del Ministerio de Educación de la Nación en todos los niveles. Eso no se ha podido avanzar en un 100%, pero sí se ha avanzado a través de capacitaciones del área de memoria y verdad y justicia, que hoy no sabemos qué va a pasar, pero sí se han hecho capacitaciones a docentes de todos los niveles. También se trabajó en algo que fue bastante interesante para nosotros, y el año pasado lo compartíamos con Diana, que tiene que ver con la capacitación a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, en lo que tiene que ver con derechos de los pueblos indígenas, y en particular con lo que tenía que ver con la masacre de Nacaupí. La verdad que se han hecho jornadas y se han producido materiales muy interesantes. Se ha capacitado a todos los ingresantes de estos 2 últimos años de las fuerzas, y nos parecía que fue algo muy interesante en ese punto, ¿no? Porque la mayoría no conocía o no sabía cómo intervenir en situaciones, o no estaba dentro de los esquemas que tenían planteados dentro de la currícula de su formación, cuando muchos de ellos son incluso descendientes de los pueblos indígenas. Porque uno ve las fuerzas y claramente sabemos, quienes venimos de las provincias, que muchos de los jóvenes de los pueblos están ahí ingresando o buscando ingresar a las fuerzas como una salida laboral. Después tiene que ver con otro proceso de reparación. Ustedes mencionaban que era reparar, ¿no? Y como bien lo decía Diana, este juicio no plantea una medida económica. Sí hay un juicio civil que se está llevando adelante también, que está en la corte en este momento, pero dentro de esto tiene que ver con una reparación más simbólica dentro de lo que es la comunidad. Sí se ha avanzado en algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso de caminos, poder garantizar algunos servicios mínimos, pero es cierto que no está cumplido en un 100%. Hay lugares todavía dentro de lo que es la zona de Colonia Origen donde no es posible acceder al agua, a la energía. Es más, hablaban de la última sobreviviente de Rosa Grilo, y cuando Rosa en el 2018 hemos podido contar con su testimonio, Rosa no tenía energía eléctrica, estando a 7 kilómetros de una localidad muy cercana. Entonces todavía falta un montón en esa línea, pero sí se ha avanzado en otros aspectos, ¿no? También tiene que ver con la construcción de un sitio de memoria dentro de lo que era la sede de la administración, que se está trabajando en la que se convierta en un museo donde se puedan encontrar todos los archivos, se pueda armar un reservorio, donde todo lo que tenga que ver con la instalación de lo que había dentro de esa sede de la administración se pueda poner en valor y también haga parte de esta memoria de los pueblos. Actualmente todavía no está conformada la nueva comisión porque no está nombrada todas las autoridades. La Secretaría de Derechos Humanos, si bien ratificó a uno de ellos, todavía la otra persona no está ratificada. Bueno, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está en la misma situación. Desde la provincia del Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos también tenían que terminar de definir quiénes iban a participar. Está en ese proceso de poder redefinirse quiénes estarían dentro de eso, de cada uno de los organismos. Y además también de la unidad participa la Fiscalía, estos fiscales que son quienes llevaron adelante todo el proceso judicial, ellos están dentro de la unidad ejecutoria. ¿Y la fundación cómo funciona? La fundación es una organización que fue creada por Juan Chico principalmente, el historiador Juan que mencionaba. Juan es de Nacaupí, y tiene abuelos la abuela principalmente, que fue quien le contaba lo que había pasado en Nacaupí, y es de ahí donde él tiene ese interés también de poder conocer esa historia que hoy lo mencionan ahí. Juan no hablaba la lengua com mientras era joven, porque no les estaba permitido hablar, y él siempre les generaba esa duda de por qué no poder hablar y qué había pasado que no se podía. Es más, la recomendación era que no se reconozca siquiera indígena.
desde ahí es donde él surge con esta idea de saber qué pasó hasta el momento que puede conocer un poco más la historia de lo que había sido Napalpí, lo que implicó, y después encontrarse con algo que para él fue muy significativo, que tiene que ver con todo el material de archivo, con las fotografías, donde iban a confirmar un poco oficialmente de alguna manera lo que había sucedido en la masacre. Es así que Juan se dedicó a armar estos grandes equipos y redes, decimos nosotros, con diferentes compañeras y compañeras a seguir trabajando en las investigaciones. Y la Fundación tiene esa tarea, ¿no? El poder visibilizar esta parte de la historia y seguir aportando y construyendo en conjunto con las nuevas compañeras y las compañeras de los territorios. Claro. Bueno, buenísimo todo el trabajo que realizan, ¿no? Y que ha realizado Juan. Yo no lo conocí, pero he leído y he escuchado muy bien. Sí, la verdad que hay situaciones que uno ni siquiera se pensaba. Nosotros en la provincia también trabajamos mucho con lo que tiene que ver con la participación indígena en la Guerra de Malvinas, ¿no? Que no se pensaba, que no se veía. Y me acuerdo que una vez viendo y charlando con los combatientes, uno de ellos mira las fotos del famoso avión que aparece en las muestras, en una muestra de fotografía que nosotros tenemos sobre la masacre en Apalpí, y ese avión tiene la bandera argentina, y él, también testigo del juicio, dice: pensar que yo fui a defender Malvinas con esa bandera, y esa bandera años antes masacró a mis abuelos, a mi familia, y esas contradicciones en las que estamos constantemente. También son esas contradicciones a las que nos lleva este sistema, ¿no? Porque los mismos, como decía, de las Fuerzas Armadas, los mismos mapuches son los que ponen presos, golpean y violentan a sus propios hermanos, ¿no? Eso sucede gracias a todo este sistema muy bien armado, ¿no? Sí. Y es interesante que, por ejemplo, ella mencionó el memorial que hay ahora. Ese memorial fue construido por un joven arquitecto COM, ¿no? Alejandro Fernández, y fue todo un trabajo también de consulta, y no es que uno va y construye un memorial así. No están los libros de arquitectura, o no debería, ¿no? Sí. Pero él pudo conjugar algunos elementos tradicionales, porque hasta sabemos, ¿no?, que el uso del espacio, la estética, después, ¿no?, tienen esa simbología tiene mucho que ver, es importante. Entonces él puede representar el círculo de la conversación de los ancianos con un camino de entrada que representa la gente que se acerca, los que vuelven, los quebrachos que ponen alrededor, ¿no? Claro. Y es el único memorial en Argentina que tiene la misma estética que todos los memoriales, todos los sitios de memoria. O sea, ese memorial se convierte en un sitio de memoria, verdad y justicia. Tiene ¿vieron esas columnas, ¿no?, que dicen memoria, verdad y justicia, todos los sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, pero tiene todo lo que es la señalética en COM también, ¿no? Y en Mocoy también creo que hay algo, ¿no? En Mocoy, que son el otro pueblo que también fue masacrado en Napalpí. Y además tiene varios, tiene un enterramiento también, tiene varias tumbas donde ¿cómo se dice?, se restituyeron restos restos humanos de guerreros que habían sido muertos durante, no en Napalpí, sino a fines del siglo XIX, lo que fue la campaña del desierto en Chaco, General Victorica y todos esos, que fueron restituidos por el Museo de la Plata, ¿no?, que estaban exhibidos en el Museo de la Plata, y en ese proceso de restitución de restos que estuvimos viviendo, les hicieron un espacio en ese memorial donde se recuerda entonces la masacre de Napalpí, que ahora voy a comentar algo porque no es solo la masacre, pero también lo que fue ese proceso de invasión del Estado sobre sus territorios, y además hay un sitio donde está todavía vacío el lugar, pero están esperando la restitución de un soldado COM en Malvinas, que quedó en Malvinas, ¿no? Entonces, es todo como un hilo de la historia, ¿no?, que es muy interesante. Sí. Sí, en realidad el lugar vacío no es que está esperando algo, sino que representa los caídos y la
la participación indígena en Malvinas. Yo pensé que Eso es estaba... el lugar que... Está bien, Ujú. pero queda ahí No, vacío. no. Yo pensé que lo iban a Si lo llevar para plantea allá. así Ujú. como algo simbólico Claro, Claro. de ese lugar, sí. claro, claro. Y digo que no es solo la masacre en Apalpí, porque algo que se pudo demostrar también a partir de investigaciones, ahí están las investigaciones de Marcelo Musante, por ejemplo, que lo pudimos conversar en todo lo que duró el juicio, que fue bastante largo, es que hubo todo un sistema de explotación de las personas, así como pasó con los mapuche, por ejemplo, que a quienes se expulsó, porque la idea era liberar, ¿no? Como les gusta tanto hablar de la libertad ahora, era vaciar los territorios, ¿no? De la Pampa y la Patagonia, y entonces a los mapuches se los expulsó hacia otros territorios, se los obligó a trabajar, a trabajo forzado, por ejemplo, en la caña de azúcar, en los obrajes, en otras provincias. En el caso de las provincias del norte, como el proyecto económico era distinto, ya no es la oveja, sino la economía de plantación, ¿no? El algodón, el obraje, la madera, el té, la yerba. Entonces se fundaron, el Estado, a partir de 1911, crea reducciones estatales. Y esas reducciones estatales fueron sistemas de explotación de la mano de obra que no tenían ninguna diferencia con emprendimientos privados como la forestal. Por ejemplo, era lo mismo, tenían el mismo sistema de pago en fichas, con los cuales los trabajadores se endeudaban permanentemente y no podían salir, y lo que trabajaban lo tenían que entregar a cambio de alimentos, y bueno, ese mismo sistema de trabajo forzado, semiesclavo, con la diferencia que era en la misma provincia, digamos. Pero bueno, estas 4 reducciones estatales que llegó a fundar el Estado, que empiezan en 1911, una en Chaco, que es Napalpí, y 3 en la actual provincia de Formosa, no tienen una fecha de terminación, es decir, tienen una fecha de inicio pero no por una ley, pero no tienen una fecha de terminación, sino que se van acabando cuando Chaco y Formosa dejan de ser territorio nacional, pasan a ser provincias, entonces ya no depende del Estado Nacional, y las provincias como que fueron abandonando esos espacios y se van como disolviendo, ¿no? Y en el caso del Chaco, se funda, años después, se funda en el mismo lugar lo que llaman Colonia Aborigen Chaco. Entonces, lo interesante es que la jueza pudo llegar a entender y a determinar que no es solo el genocidio, no es solo la masacre de Napalpí, sino todo ese sistema de explotación humana que hacía que la gente, bueno, se muera de hambre, se muera por las enfermedades, por la falta de atención médica, por la falta de acceso a un montón de cosas, por la trata de personas que va, digamos, horadando las familias, ¿no? Disolviendo los lazos sociales, también por las políticas, incluso en lo simbólico, ¿no? Lo que decía recién Ana, esa prohibición de hablar la lengua, el trauma, el miedo. Después de 1924, después de la masacre, el terror que se ejerció, que todavía dura. Hubo algunas personas, una viejita que le tenían que convencer de que si iba a declarar, que podía ir a declarar tranquila, que no la iban a llevar presa, porque les habían dicho y se había transmitido que si mencionaban lo que había pasado, iban a ir presos o iban a ser muertos, ¿no? Trauma, Claro, entonces todo eso configura parte del genocidio, no es solamente el día de la masacre, ¿no? Bueno, Pero eso... aparte No, y todas recién... fueron sucediendo después, Sí. porque no termina ese 19 ni ese 20 de julio, sino que hubo Exactamente. meses de Claro. búsqueda a quienes habían sobrevivido, y por eso vamos a tener en el juicio el testimonio de Pedro Valquinta, donde él es sobreviviente de niño en Napalpí, y en 1933 también tiene que volver a escapar con la familia que lo cuida de la de masacre. la matanza del Zapallar, Ujú. que también era consecuencia de la búsqueda de estas personas de Napalpí, ¿no? Y por ahí retomando lo que decía Diana también, las audiencias del juicio están todas grabadas, están todas en YouTube, se las puede ver, y en el testimonio de Matilde, de la abuela Matilde, la verdad que ahí hubo un trabajo muy importante también, porque como son los juicios de lesa, había equipos de acompañamiento a testigos, y en este caso se llevaron adelante la misma forma. Hubieron equipos que estuvieron acompañando la previa a cada uno de los testigos, algunos acompañaron durante las declaraciones también. Y ella, si ustedes observan el video, es muy interesante porque cuando la jueza pregunta, bueno, el nombre y el apellido, el DNI, va confirmando algunos datos.
ella le preguntan, ¿dónde vive esta abuela? Y ella dice, por ahí nomás, por ahí. Todo el tiempo era poder no identificar específicamente dónde vivía, de dónde estaba, porque era ella decía, me van a llevar presa después de que yo cuente esto. Algo van a hacer conmigo. Y ese terror de estar hablando en 2021, en 2022 de esta situación, ¿no? La verdad que se la veía, era muy fuerte escucharla y tener escuchar ese miedo Esa sensación, todavía. claro, claro. Sí, 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 sí. Y uno de los puntos de la sentencia habla también de que se haga una consulta a las personas que actualmente viven en la comunidad para ver si quieren cambiarle el nombre, porque Mira. le pusieron, o sea, es un nombre impuesto, Colonia Aborigen Chaco, así como antes fue también impuesto Napalpí. Napalpí es el nombre de una de las batallas de la Exacto. conquista del Y Chaco, también ¿no? antes era colonia del presidente Perón. Claro, tuvo varios nombres, ¿no? Y la idea es, bueno, hacer una consulta a ver si le quieren cambiar el nombre. Sí, todavía que se llaman aborigen suena, ¿no? Suena raro. Bastante Sí. despectivo. Ujú. Sí, y Juan siempre planteaba también esta colonia de quién, ¿no? ¿Por qué Claro, colonia? Claro. Sí, 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 Esas terrible. Y cuestiones. aparte lo que más me espantó también es pensar en esta anciana que murió, ¿no? Sin luz y sin ningún medio como para vivir normalmente, ¿no? Sí, es decir, una masacre que de Sí. diferentes modos se sigue acentuando. Y en esa colonia Sí, también sí, habría que ver cómo viven. Sí, el genocidio sí, por goteo, totalmente, por como eso se digo, dice. se ha avanzado muchísimo, porque es cierto que hasta el 2008 el Estado provincial y el nacional negaban la masacre Sí, del claro. 2008. Hay un reconocimiento oficial por parte del Estado que también va a Ujú. permitir el poder avanzar y llegar al juicio, ¿no? Claro, sí, Como sí. decían hoy, hay unas señalizaciones. Yo creo que es uno de los primeros o el primer sitio eh, de un sitio de memoria Ujú. reconocido por la Secretaría de Derechos Humanos, Sí. sin presencia de equipos ni de ninguna otro tipo de intervención, ¿no? Es solamente una señalización del espacio reconociendo que ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ujú. Claro. Bueno, la verdad que a mí me genera mucha bronca, me genera una cantidad de contradicciones, ¿no? Porque estaba escuchando a la mía, nos sigo viendo también a las hermanas, ¿no? Que están sin agua, que están con las cosas básicas, ¿no? Que uno dice, bueno, de cualquier ser humano. Y sin embargo tienen que seguir padeciendo y sufriendo esto. También perder Sí, su hoy, lengua hoy y bueno, ¿no? Todo lo que implica. Eh, Hoy nosotros pensamos en la provincia es, del Chaco, hay una medida cautelar desde el 2006 mm, donde se llevan alimentos a todo lo que es la zona de impenetrable y durante todos estos meses de la nueva acción no ha llegado ningún tipo de claro, alimento. claro. Y nosotros conocemos la Mm. situación de lo impenetrable en el acceso, en el poder estar ahí, en la falta de agua, de recursos y que necesita de un Estado presente para poder sostener, ¿no? Parece cercano, uno dice 300, 400 kilómetros, pero esos 400 kilómetros son en caminos de arena Claro, o muy alejados de imposible. los puntos. Entonces, no poder contar con alimentos, con toda esta situación también económica que estamos Mm. viviendo, es muy difícil. Sí, sí. Además que parece que hace falta que el Estado reconozca una masacre para que determine que se vaya a construir un camino, para que tengan un lugar para Claro. salir, para que pueda llegar una ambulancia, que se haga, no sé, un trabajo de alisamiento de los terrenos, no sé, la obra pública que en Buenos Aires suponemos que está garantizada y que ni nos llama la atención, sino con otros pueblos, si no se reconoce, si no tiene más remedio, porque tuvo que reconocer sus asesinatos, el Estado no lo hace, ¿no? Porque hay un montón de otras comunidades en los alrededores que no tienen nada de eso. Entonces, hasta que no se haga un juicio por cada una, el Estado no les va a Por poner eso, un cuando camino. hablamos de reparación, a mí digo, la reparación sería mínimo que puedan contar con agua, ¿no? Que todos estos pueblos tengan agua, cosa que es una de las primeras cosas que se libera y que se permite con la extranjerización y con la minería y con todo lo que genera este Estado, ¿no?
Eso sí. A mí, permiso, ¿no? Pero como afrodescendiente, ¿no? Pienso como negra, realmente la reparación debería ser económica, la reparación, o sea, las reparaciones tienen que ser económicas, pero no para el beneficio de uno o dos, sino justamente para esto, para hacer los caminos, para tener no sé, una salita de atención médica, para tener lo básico que se necesita, para tener un tanque de agua que llegue el agua. O sea, la reparación económica es eso, devolverle la dignidad a las personas a quienes les han quitado Derechos todo, básicos. los derechos básicos. El Estado debe reparar económicamente a esas personas. Yo creo, nosotros también hablamos afrodescendientes de reparación. A mí no me compensan con que pongan una estatua y tal, y la gente sigue muriéndose de hambre, o la siguen desterritorializando, porque esto no termina. O sea, esto es un paso, pero la realidad es que el Estado sigue ejerciendo genocidio, y en este estado en que están las cosas, donde te dicen no hay plata, ¿qué te están diciendo? Que no va a haber plata ni para comer, ni para agua, ni para salud, ni para... No, o sea, lo mínimo el Estado tiene que reparar, y las provincias tienen que reparar a sus ciudadanos también, porque responsabilidad del Estado nacional, responsabilidad del Estado provincial, responsabilidad del pueblo con las comunidades indígenas. Pero además otra cosa, porque parecería que el Estado tiene que dar, ¿no? En realidad, ¿por qué es pobre la gente? ¿Por qué no tienen alimento en el impenetrable? Lo que el Estado tiene que hacer es dejar de desterritorializar, tienen que dejar de pasarle las avionetas fumigándoles por encima, porque la gente, el que quiera plantar tener una huertita, le pasan las avionetas de los ojeros y los envenenan, y les envenenan el agua, y le han quitado los territorios fértiles y van a parar a la arena. Entonces ese es el tema. O sea, hubo una acción, y hay una acción activa, valga la redundancia, del Estado en el empobrecimiento de la gente. La gente es pobre porque el Estado produjo el genocidio. No es que la gente es pobre como si fuera una... Porque si no parece... No, estamos acostumbrados a eso. Ay, qué buena tal persona, no sé, una actriz, una modelo que va y junta comida y agua y le lleva. No, el tema no es gente que necesita, es gente a la que le están quitando, que les quitaron y les siguen quitando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es reclamar un Estado más justo, ¿no? Eso sería un modelo económico. Que devuelvan más justo. las tierras que se robaron. Exacto, pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. No, hay que ir de mucho, no de a poco. Bueno, está bien. No, que devuelvan todo lo que se robaron, y empecemos por también, ¿viste?, por las iglesias, ¿no? Que devuelvan todas las tierras que tienen los grupos evangélicos, construyendo iglesias evangélicas donde realmente siguen sometiendo a las personas a un sistema de empobrecimiento también, porque estar ahí también es no tener la dignidad de poder construir una espiritualidad que sea propia, ¿no? Me parece que... Sí, también. Sé que es grave. Sí, El federalismo que tanto se habla, ¿no? Pensar que no es lo mismo, que no haya coparticipación o que no lleguen los fondos a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que al Chaco, que dependemos muchísimo cotidianamente del financiamiento, de la coparticipación y de la inversión. Claramente estos lugares, Colonia Origen está a 150 kilómetros de la ciudad de Resistencia, y hay otras posibilidades de acceso y de llegada, pero el impenetrable, yo insisto con esa cuestión, el impenetrable chaqueño es muy difícil el acceso, el vivir, el sostener, y si bien ahora hay un desmonte, un avance del desmonte terrible, que también hay causas, avances judiciales en ese tema, el estar allí no es fácil para nadie, ni para quienes son nativos, como dicen algunos de la zona, y quienes no, es muy difícil el acceso al agua, a un puesto de salud, hay que caminar 20, 30 kilómetros para llegar a veces a un puesto de salud, porque están muy aisladas las comunidades. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no?
poner la plata donde la tiene que poner. La reparación es así. Y el trabajo. Sí, El yo trabajo, creo que también claro. hablar de reparación es como una utopía, habría que ponerle otro nombre, porque en Sí, realidad no sé. no es la reparación no existe. A una masacre, ¿cómo lo reparás? Es imposible. Entonces ya desde ahí nos están tomando el pelo. Ya desde ahí nos están tratando de maquillar algo que bueno, que ha sido espantoso y que Sí. vemos que sigue pasando, ¿no? Algunos hablan de alguna manera. restauración en lugar de reparación, porque restauración significa esto, justamente, volver a un estado anterior de las cosas. Lo que pasa es que la masacre no la podés volver atrás. No, ¿cómo? Entonces, bueno. No, el reconocimiento de la existencia de la masacre, el Estado lo tiene que hacer porque es así. Lo ha hecho. Sí, no es tan así. Lo que sí que, lo que obligado, sí ha sido sí. muy Sí, claro, pero ha sido muy importante también Sí, para las comunidades sí, el claro. poder levantar, y nosotros solemos decir, ¿no? El poder reconocerse dentro de lo que es el derecho humano, ¿no? Todo esto que estaba dentro de la memoria oral, que se hablaba muy bajito porque no se podía contar algo, que llegue a la justicia en la misma sintonía que lo que plantea un investigador de una universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Sí. Chaco, Ujú. de los abogados, y esa voz y esos mismos testimonios de los quienes fueron descendientes de las víctimas o víctimas, en el caso de los que estuvieron declarando, fue muy importante también para el estima, para levantar y poder reconocerse parte de esta historia y decir, en el caso del Chaco, en el Chaco también es parte de esta historia y nosotros como pueblos tenemos esta situación Claro. y no mentíamos, es real. Eso, para eso también fue muy importante el poder reconocer este juicio. Claro, sin duda. Ustedes formaron parte de Sí, este juicio por la pasa verdad. con los jóvenes Nosotros cuando en las sí, escuelas fuimos testigos. uno habla de la Claro. participación indígena de Malvinas. Ujú. ¿Por qué insistimos? Entonces los héroes o quienes fueron a Malvinas les quedaba muy lejano y el poder reconocerse que dentro de la comunidad también han estado ahí, son pequeños actos simbólicos que levantan y reconocen y visibilizan a los pueblos indígenas de la provincia. Que restituye de alguna manera el respeto a los ancianos, ¿no? Ujú. En culturas que se han sido, digamos, han hecho mucho énfasis siempre en el respeto a los ancianos, pero por el sistema, por estas cuestiones del sistema, de la escuela, de las iglesias, de tantos discursos que los han dejado a los ancianos como al contrario, como algo que no tiene valor, que no sirve, no son productivos, lo que dicen en el término de lo religioso o es algo que hay que destruir, es diabólico, o desde la historia, no puede ser si los próceres son otros y en realidad los buenos son los otros y los malos están acá, que puedan ir a declarar y que se les diga tenían razón y que quede escrito, que quede para ser explicado en las escuelas, ¿no? Es algo que devuelve también la autoestima y la dignidad, incluso al interior de las familias, de los vecinos, de los pueblos, ¿no? Es algo muy importante. Y de hecho hay otros juicios que se están preparando, juicios por la verdad, que para que haya un juicio por la verdad, si no estoy mal informada, Ana, tiene que haber una declaración de un jueza que lo tome, ¿no es cierto? Que diga sí, se puede hacer un juicio. Claro, que puede hacerse un juicio por la verdad, porque no como que no está, digamos, tan incluido, no son tan típicos los juicios por la verdad, ¿no? Pero entonces hay todo un trabajo previo, pero se están preparando el juicio por la verdad, por la masacre de Obligado de 1887, que es una masacre que se produjo en el contexto del avance militar, ¿no? Del avance militar de la conquista, lo que fue la conquista del desierto, que también le decían conquista del desierto verde, bueno, en el Chaco, donde hay una comunidad que protesta, que se rebela, porque hay un comandante coronel, no me acuerdo ya qué nivel tenía, qué título tenía, pero que es Rudecindo Roca, hermano de Julio Asesino, y que pide, por medio de una carta, al comandante de ese lugar, donde había un regimiento, que le mande una chica de hasta 16 años y un burro. Nosotros hemos visto la carta, hay unos chicos que están haciendo su tesis sobre este tema y encontraron la carta en el archivo franciscano. Les pide una chica y un burro, ¿no? Como que es lo mismo. Y la comunidad se niega a entregar a la chica y va el ejército y los masacra.
¿sí? Y esa es la masacre de San Antonio Obligado, Claro. que durante muchos años se contó, la historia oficial decía, y lo aprendían así los chicos en la escuela, que el ejército había matado a los indígenas porque los indígenas habían matado al cura. Cosa que después se ve que es totalmente falso porque el cura murió 9 años más tarde. Pero bueno, eso era el relato, ¿no? Y Claro. ahora, bueno, se desenterró la memoria y que también con la ayuda de archivo y todo eso, y se está preparando ese juicio. ¿Y ese es el día de la vuelta obligada? No, es otra cosa. La vuelta obligado es otro tema. Pero y también se está preparando otros juicios por la verdad, ¿no? También por la masacre la de 1907, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No, Fortín Yuncas, bueno, no me acuerdo, perdón, me agarró una laguna, perdón, pero hay varios juicios que se están preparando porque en realidad hubo tantas de estas masacres, ¿no? Pero no siempre se puede articular la memoria, sobre todo cuando son masacres anteriores a 1924, donde ya no hay sobrevivientes, no siempre se puede articular todo, pero hay varios que se están preparando. Yo quería agregar algo, agradecerle a Luciana Mignoli que nos había mandado un audio que no vamos a poder ponerlo ahora, pero bueno, agradecerle también porque nos había mandado la invitación y nos habló de todo esto. Muchas gracias, Analía, gracias, Diana. La verdad que bueno, es más que necesario seguir recuperando memoria en este contexto donde constantemente están justamente tratando de elaborar la desmemoria, ¿no? Bueno, va a ser el jueves entonces, ¿no? Todo el día tienen la jornada. El jueves hay una jornada, sí, en el Centro Cultural Paco Urondo, en la calle 25 de Mayo, esquina Perón, en Capital Federal, a 2 cuadras de Plaza de Mayo. ¿Hay que inscribirse? ¿Es gratuito? No, es gratuito, no hay que inscribirse. Es de 9 a 17, pero cada uno llega a la hora que quiere. Les recomendamos que vengan de 9 a 17. Va a haber diferentes mesas, ¿no? Creo que vi que había 3 mesas. Sí, temáticas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diana, por venir. Gracias, Analía, por contactarte. Gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias. Y seguimos luchando por justicia y por recuperar memoria y unidad contra todos estos estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Me vimos? Yachankichu pitahkanki, ayin warmikuna kakurqa, ayin harikuna kakurqa, hatun suyukuna kakurqa, echa yuyaspaqa, kuyakunki pin kaynikita. Yachani ripunaykita, manana tinichu tikrachita, hawas pachay punchauta. Hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, punchauta waga, punchauta waga, punchauta waga. Yachani ripunaykita, mananga tinichu tikrachita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, ripuku uchkan, yeah. Oh,
cancha chanque ayata. Watch cancha chanque ayata. Punchauta waga. Punchauta waga. Punchauta waga. Punchauta waga. Kahya runa kanchi, yapanchi, hinayam. Watch kanchi chanki ayata.